Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que se conectan a través de nuestro sistema, a través de nuestra sala de trabajo. Bienvenidos a cada uno de ustedes para nuestro bien acostumbrado seminario mensual de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal. Para hoy tenemos una presentación bastante interesante acerca de la fisiología del aguacate, todo lo que tiene que ver con productividad para esta oportunidad entonces nos acompaña el profesor Juan Sebastián Arias. Juan Sebastián, él es ingeniero agrónomo. Él es ingeniero agrónomo con maestría en sistemas de producción y doctorado en ciencias. Actualmente ya recibió su título como doctor en ciencias agrarias en el área de ecofisiología vegetal de la Universidad de Caldas en Colombia. Eh, Juan Sebastián pertenece al grupo de investigación de bioprospección y en el Centro de Investigaciones en Biodiversidad, Bioprospección y Recursos Genéticos de la Universidad de Caldas. Entonces, Juan Sebastián, primero agradecerte tu participación, la disposición en compartir las investigaciones que tú y tu grupo está realizando. Y bueno, bienvenido y el espacio es tuyo. Bueno, doctor Carlos, muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias a la red por la invitación. En cabeza, pues, digamos que desde la Universidad del doctor Alejandro Hurtado, que fue quien recibí, pues, inicialmente la invitación. Entonces, les voy a compartir la presentación. Regálenme un minutico, por favor. Solo para recordarte, Juan Sebastián, usualmente nosotros las sesiones de aproximadamente 45 minutos. Tú puedes exponer tu seminario y tenemos una sesión de preguntas que pueden hacerse a través de nuestro chat o simplemente pedir la palabra y la persona interesada en realizar la pregunta tiene los micrófonos abiertos. Entonces, solo para recordarles y bueno, podemos comenzar. Listo, doctor, perfecto. ¿Me confirman si ahí están viendo mi presentación? Sí, ahí Ella la está. vemos Ah, todavía. perfecto. Ahorita está como en modo de presentación donde tienes las dos, una diapositiva grande y una pequeña. Entonces yo creo que tienes que cambiar a... La pantalla, ¿no? Mm, no, ¿y cómo no sé? Sí, creo que allí, a ver. Ah, no. ¿Tienes dos pantallas ahorita o nada más una No, es que computadora? usualmente PowerPoint, cuando uno proyecta, saca la que uno está, digamos, visualizando, proyectando y la siguiente, pero no sé cómo cerrar la otra para que no, como que no Disculpen, haya. creo que cuando presione el compartir pantalla, puede seleccionar solo que aparezca el modo de presentación y no que aparezca la pantalla completa de presentador. Gracias, Oraines, Entonces, por tu... No, de nada. Perfecto. Perfecto, ahora sí estamos. Perfecto, sí. ahí ya quedó. O Sí, se ya siguen. estás. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar. Si hay alguna situación ahí, por favor, me cuentan entonces. Bueno, entonces yo les voy a compartir un poco como decía el doctor Carlos, algunas aproximaciones que hemos hecho a entender la relevancia o la importancia que puede tener el almidón como carbohidrato de reserva en la polinización y fecundación exitosa del cultivo de aguacate. Aguacatejas, pues que ha sido como el objeto de estudio para nosotros. En este caso, el contenido de esta presentación implica hablar un poco de la polinización y cuajamiento en aguacate, importancia de los carbohidratos en la biología reproductiva, dinámica del almidón, resultados promisorios para el aumento de la polinización y el cuajamiento y unas conclusiones. Entonces, como primera medida, es importante recordar, o para quienes de pronto no están muy familiarizados con el cultivo de aguacate, mencionar eh, el fenómeno que se presenta en sus flores.
en toda esta parte, digamos, de la biología reproductiva y es el fenómeno de la dicogamia sincronizada protogínea, que es lo que permite que se clasifiquen las variedades de aguacate en variedades tipo A y tipo B. Y esto está muy ligado a, digamos, el sexo que aparece primero en la primera apertura floral que pueden tener las diferentes variedades. Entonces, me explico. El aguacate Hass es clasificado como tipo A porque la primera apertura floral, que es en estado femenino, precisamente por eso hablamos de protoginia, esa dicogamia sincronizada implica que la primera apertura, que es en estado femenino de la flor, se da el primer día en la mañana, sobre el mediodía cierra y al día siguiente, después de permanecer cerrado el primer día hasta el segundo, en horas de la tarde, la flor vuelve a abrir ya en estado masculino. En los aguacates con floración tipo B se da el proceso de manera inversa. El primer día en horas de la tarde, la primera apertura es en estado masculino, se cierra y al día siguiente vuelve a abrir en estado femenino. Entonces, es por eso que incluso en algunas plantaciones o en algunos huertos lo que hacen es sembrar, digamos, predominantemente el cultivo de aguacate con la variedad que sea tipo A, floración tipo A, y colocan de manera intercalada algunos surcos con variedades de floración tipo B para tratar de aumentar el porcentaje de polinización y mejorar el cuajamiento. Todo esto como estrategias para poder precisamente aumentar la polinización, porque recordemos que una de las particularidades que tiene el aguacate es que su porcentaje de cuajamiento es muy bajito. La literatura indica que el porcentaje de cuajamiento en aguacate está en un 0,03% del total de las flores. Y particularmente en las condiciones del trópico andino donde nosotros nos ubicamos y considerando que el aguacate en Colombia en los últimos 10 o 15 años ha venido tomando tanta fuerza, pues hemos evidenciado que efectivamente en algunas épocas del año las floraciones son abundantes, pero hay una caída masiva de esas flores en el proceso de polinización y adicional, siendo el porcentaje de polinización muy bajito, esa primera fase de crecimiento del fruto, cuando el fruto está tan pequeño, también implica unas caídas del fruto que al fin y al cabo pues van en detrimento de la productividad de los árboles y del rendimiento final. Entonces, viendo estas dificultades o limitaciones y el poder conocer mucho mejor cómo el árbol se puede acoplar a las condiciones ambientales que nosotros tenemos en Colombia, pues decidimos conocer un poco más de cerca cómo funciona todo este tema de la biología reproductiva en aguacate. Y aquí entonces también es muy importante recordar que los planes nutricionales e incluso de bioestimulación en frutales como el aguacate van muy ligados a mejorar la calidad de la flor. Este es un término que algunos investigadores usan. Hoy en día ya muchos asesores técnicos del cultivo de aguacate también lo usan y es hablar de la calidad de la flor en términos de la calidad del polen y en términos de cómo podemos nosotros preparar la flor para intentar garantizar tener éxito en la polinización. Y esto, pues entonces va muy ligado a que con manejos nutricionales, con podas, con bioestimulación, nosotros le otorguemos a la flor todo lo que requiere. Por ejemplo, aplicaciones de algunos elementos nutricionales que van muy ligados a elongar el tubo polínico, a hacer más viable el polen, a que se restrinjan algunas moléculas que pueden aparecer allí precisamente inhibiendo las auxinas. Entonces, por eso se coloca zinc, por eso en otros escenarios de plan nutricional de la floración se coloca oro y adicional dentro de los procesos de bioestimulación, pues se incluyen algunas hormonas que precisamente pueden ayudar a que esa calidad de la flor pues sea la adecuada para que de alguna manera podamos garantizar un poco más de polinización. Sin embargo, también cabe aclarar que en Colombia estamos todavía adelantando procesos para conocer muy bien el comportamiento de los árboles porque en Colombia se ha presentado algo y es que nosotros tenemos aguacate ya sembrado desde los 1.600 metros sobre el nivel del mar, incluso algunos huertos están un poquito por debajo de esa altitud, pero hemos llevado huertos de aguacate hasta los 2.500, 2.600 metros. El comportamiento de la floración con esa diferencia en altitud pues implica que, por ejemplo, en zonas de altura donde la temperatura es más bajita, las aperturas florales son incompletas. ¿Eso qué significa? Que la flor no abre totalmente y por eso cuando el insecto polinizador pretende llegar a polinizar,
no lo puede hacer porque la flor no abre del todo y aquellas flores que abren, perdón, de forma total o completa se cierran muy rápido. Y por ejemplo, el seguimiento de cuánto dura la apertura floral en diferentes zonas altitudinales es un trabajo que en Colombia no se ha hecho y que yo considero que es muy importante avanzar en ese tipo de detalles y de información, pues porque eso nos permite entender que de pronto en zonas de altura el aguacatejas no ha tenido tanto éxito como en algún momento se pensó, no solamente por problemas en la luminosidad, sino porque incluso desde las mismas aperturas florales encontramos unas limitantes que no permiten que haya una buena polinización, sin hablar que, por ejemplo, en aguacate, pues claro, la mayor proporción de flores polinizadas corresponde a flores que fueron visitadas por insectos polinizadores. Y pues aquí también hay que recordar entonces que los insectos polinizadores tienen una actividad biológica reducida o digamos son menos activos en zonas donde la temperatura es más bajita. Entonces, si sumamos que las aperturas florales son incompletas o que cuando se dan se cierra muy rápido la flor, y a eso le sumamos que los insectos tienen una actividad biológica menor o más reducida que si tuviéramos temperaturas más altas y días más iluminados, pues todo eso va precisamente en contra de establecer huertos a ciertas altitudes, que sí ha sido también parte como del trabajo que desde el grupo de investigación hemos tratado de desarrollar, de entender muy bien la fenología del árbol en esas diferentes altitudes, pero acá específicamente hablar un poco de todo lo que implica el tema de la floración. En este sentido y entendiendo esta primera parte, entramos ya a lo que es el manejo de los carbohidratos en el árbol, ¿cierto? Específicamente en aguacate. Entonces aquí simplemente lo que yo quiero mostrar con algunas diapositivas en donde voy a mostrar el comportamiento de los carbohidratos es que es otra cosa que también es una particularidad que tenemos en Colombia, es que gran parte de la información científica que existe y a la cual se tiene acceso en el mundo corresponde a huertos de aguacatejas en zonas subtropicales, es decir, zonas que están alejadas del Ecuador, zonas que usualmente presentan las estaciones otoño, invierno, verano, primavera, y esas estaciones pues también obviamente determinan o condicionan el comportamiento fenológico del árbol. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que este concepto de la alternancia productiva o el añerismo o el año on o el año off tiene mucho que ver con el comportamiento de los árboles en estas zonas donde incluso el árbol florece una sola vez en el año. En Colombia tenemos una particularidad y es que hay zonas donde los árboles pueden florecer hasta 3 veces en el año. Incluso se han encontrado zonas donde florece 4 veces en el año. Y esto evidentemente altera el comportamiento y la distribución de los fotoasimilados, porque como observamos en las imágenes, eh, cuando se está llegando al proceso de floración, la planta empieza a aumentar esos carbohidratos. Y cuando hablamos de carbohidratos de reserva, pues lo que pasa de un año al otro, es decir, si hay una cosecha abundante y a eso se le denomina año on, seguidamente viene una cosecha que baja drásticamente en sus valores porque el gasto energético y el uso de los carbohidratos de reserva en la cosecha anterior, donde se obtuvieron rendimientos mayores, pues desgasta de alguna manera el árbol y eso genera que el árbol tome un tiempo en volver a recuperar esas reservas y claro, con manejos nutricionales, con podas, con bioestimulación, garantizando que las condiciones ambientales sean, digamos, aprovechadas lo mejor posible por el árbol, se intenta que el desequilibrio en esos carbohidratos de reserva no sea tan marcado. Pero en Colombia, como tenemos múltiples estados de fenológicos durante todo el año, nosotros tenemos árboles que están floreciendo, tienen fruta pequeña, tienen fruta que va a llegar a cosecha, pero al mismo tiempo tenemos brotes vegetativos que están creciendo y a la par podemos tener crecimiento de raíces, o sea, todos esos estados múltiples que se presentan en el árbol implica que el árbol tenga que estar distribuyendo sus fotoasimilados a diferentes estructuras y eso, pues, en un caso determinado, pues también puede, digamos, alterar esas reservas que el árbol necesita para poder llevar a buen éxito la polinización, el cuajamiento y pues la fruta que se va a cosechar. Entonces, todo esto de lo que yo estoy hablando son particularidades que nosotros tenemos en Colombia
y que tenemos que seguir avanzando en investigación para poder entender cómo es ese movimiento de los carbohidratos y cómo es la mejor manera, digamos que agronómicamente hablando, de darle manejo a los árboles para que las reservas no se desgasten y para que el árbol pueda estar generando fotoasimilados que ayuden a que los rendimientos no bajen y que por el contrario aumenten, porque en Colombia se tiene estipulado que los rendimientos en aguacate están sobre las 10 toneladas, 12 toneladas por hectárea, pero se conoce que el potencial de aguacatejas es mucho mayor y pues la discusión en la que estamos desde hace muchos años con el aguacate y ahorita en Colombia que tenemos tantas áreas sembradas en aguacate es cómo aumentar los rendimientos, cómo lograr que pasemos de 10 o 12 toneladas a 15, a 18, a 20. Y esto está muy ligado pues a esa relación genotipo-ambiente, cómo el aguacateja se ha venido adaptando a las condiciones de Colombia, pero cómo el manejo agronómico es determinante para lograr que los rendimientos puedan aumentar. En algunos de los trabajos que más adelante les voy a mostrar y en los cuales nos basamos como referencias para poder plantear también algunas de las propuestas de investigación que hemos hecho, encontramos uno en donde en España trataron de cuantificar la cantidad de almidón que encontraban en las estructuras florales en aguacate y lograron determinar que las flores que no se caían en el árbol tenían una mayor concentración de almidón, mientras que las flores que sí se caían y que no se podían retener o sostener en el árbol tenían una menor concentración de almidón. Ahí empezaron a inferir que el carbohidrato de reserva principal, que en este caso es el almidón, tenía algo que ver con la retención de estructuras y seguramente con el proceso de cuajamiento. En otros estudios donde evalúan la fruta como tal, lo que es el exocarpo, el mesocarpo, la semilla y también las hojas, pues entonces han logrado detectar el comportamiento de los diferentes carbohidratos que se han encontrado y cómo algunos pues hacen presencia de una manera más preponderante en las diferentes estructuras que precisamente tiene la planta y en este caso el fruto. Ahí aparecen, por ejemplo, carbohidratos de 7 carbonos que también han sido muy llamativos para la investigación porque el perceitol y la manoheptulosa se han descrito como carbohidratos que pueden regular en gran parte la vida de anaquel del aguacate. Y en Colombia, por ejemplo, en este momento se está enfocando mucha parte de la investigación y de los esfuerzos de los grupos empresariales que tienen aguacate en el país a trabajar fuertemente en la post cosecha, cómo mejorar la vida de anaquel y cómo hacer que el fruto no pierda calidad una vez se embarca a los destinos internacionales que se tienen. Y aquí tiene mucho que ver el tema de los azúcares o de los carbohidratos que se pueden encontrar allí. Pero aquí entonces reforzamos la idea de que los azúcares, que al final en gran parte ayudan a que se forme, por ejemplo, el almidón, tienen mucho que ver en el comportamiento de los frutales y específicamente en el aguacate. Acá comparan también el comportamiento de glucosa y fructosa en frutos de aguacate en un año on y en un año off y cómo se logra ver la diferencia de cuando los frutos provienen de, digamos, de una temporada en donde la cosecha fue abundante y luego las reservas bajan y obviamente que el árbol vuelve a generar flores, vuelve a generar frutos, pero las concentraciones se reducen porque ese desgaste que tuvo el árbol en la temporada anterior se evidencia o se visualiza en la cosecha que viene más adelante. Y también se han hecho trabajos en donde relacionan el tema de los carbohidratos, por ejemplo, con el boro ayudando de alguna manera a traslocar los azúcares o a facilitar la traslocación de los azúcares, también en un año on o en un año off. Pero aquí cabe también aclarar que nosotros en Colombia otra cosa que tenemos pendiente de documentar científicamente y con rigor es el tema del añerismo de la alternancia. Nosotros en Colombia todavía no tenemos claro si hay alternancia porque ese concepto de añerismo viene de lugares en donde la floración es una vez al año, pero acá no es así. Evidentemente que los árboles muchas veces muestran que cuando hay una producción abundante, la floración siguiente se reduce, pero nosotros tendríamos como una alternancia que no sea año a año, sino que en un mismo año nosotros podemos tener procesos de alternancia seguidos en muy poco tiempo. Y eso es un reto para el aguacate en Colombia porque lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar rápidamente el árbol después de una cosecha fuerte para que la cosecha que en el mismo año se puede volver a presentar no sea tan diferente en cantidad y seguramente en calidad como la que antecede precisamente a ese nuevo proceso.
Otros estudios han tratado de abordar la manera en que se distribuyen los fotoasimilados en la planta y específicamente en las estructuras reproductivas. Entonces se han hecho trabajos en donde se ha logrado detectar los fotoasimilados mayoritariamente donde se concentran, y aquí pues también toma relevancia el tema de las inflorescencias determinadas o indeterminadas, es decir, si el brote reproductivo que en algún momento aparece en el árbol de aguacate solamente tiene la inflorescencia en la parte apical, o si adicional a esa inflorescencia aparece una estructura vegetativa que también se convierte en sumidero en un momento determinado, es decir, exige recursos o fotoasimilados, y cómo entonces el árbol tiene que repartir esos fotoasimilados entre ese brote vegetativo que está creciendo y las inflorescencias que también están reclamando fotoasimilados en ese caso concreto. En Colombia, por ejemplo, tenemos también ese reto que se ha venido abordando desde lo agronómico en campo, y es que en algunas zonas el crecimiento vegetativo es exagerado, es exuberante. ¿Por qué? Porque muchas veces la baja luminosidad hace que el árbol responda, aumentando el área foliar, sacando más hojas, generando más brotes vegetativos. Pero al fin y al cabo, por todo el tema de los recursos, por toda la distribución que las plantas o los árboles tienen que hacer con esos fotoasimilados, pues el árbol quiera sostener todos esos brotes vegetativos va en contra de las floraciones, de las polinizaciones y a futuro de los frutos. Entonces es algo que también se busca regular en las diferentes condiciones ambientales que nosotros tenemos en el país. Muy bien, ahora pasando al tema de los fotoasimilados, entonces es muy importante recordar qué destino tienen los fotoasimilados cuando se fabrican en la planta. Entonces, uno de los objetivos de que la planta fabrique fotoasimilados es almacenamiento, y ahí participa directamente el almidón, porque el almidón pues es un carbohidrato de reserva que se puede almacenar y que la planta puede usar en el momento que lo requiera, evidentemente dependiendo de algunas condiciones, pero que en algunos frutales y pues en las plantas en general, esas estructuras donde se almacena, por ejemplo, el almidón puede cambiar, y en algunos árboles puede haber prioridad por almacenar ese almidón en algunas estructuras específicas. En el caso del aguacate hay muchas partes del árbol donde se puede encontrar el almidón almacenado, pero una de esas partes precisamente son las estructuras florales, y por eso allí el tener una mayor reserva de carbohidratos se ha llegado a la conclusión que puede generar un mayor cuajamiento y que puede generar una mayor retención de frutos a futuro. Precisamente de esos carbohidratos se pueden obtener energía en algunos procesos donde la planta requiere energía, pues eh, digamos que fracciona esos carbohidratos grandes, esas cadenas grandes de carbohidratos las empieza a fraccionar para formar carbohidratos simples, y que de allí se pueden hacer otros procesos fisiológicos importantes para la planta, por ejemplo, la biosíntesis celular. Todo el sostenimiento celular del árbol depende de que constantemente haya disponibilidad de energía química, digámoslo así, y esa energía química proviene precisamente de esos carbohidratos que se van desglosando una vez estaban haciendo pues como las veces de almacenamiento, la función de almacenamiento. Entonces acá encontramos el almidón como un polisacárido, el almidón como uno de los principales carbohidratos de reserva que se encuentra en la mayoría de las plantas, eh, y que pues es importante y ponemos el foco allí porque, como les decía anteriormente, con los antecedentes que existen en la literatura, nos planteamos y nos cuestionábamos si en Colombia podría haber también una relación directa entre las concentraciones de almidón en las flores y el futuro de la polinización, del cuajamiento y de la retención de frutos. Entonces, primero había que recordar que el almidón está compuesto por carbohidratos simples que se van uniendo en una estructura muy compleja, y que esa estructura compleja es lo que nos lleva a tener la claridad, como en algún momento con el doctor Carlos Sausí, que lo discutíamos en algunas de las clases que él me orientó, y lo recuerdo claramente, y es que el almidón no es fácilmente traslocable en la planta, es decir, el almidón no se puede traslocar porque, siendo una estructura tan grande, lo que la planta tiene que hacer para poder usar ese almidón es desglosarlo, romper los enlaces, formar carbohidratos simples, y ya esos carbohidratos simples van a cumplir una función específica en alguna parte de la planta. El hecho de saber cuándo ese almidón puede ser de uso inmediato para la planta y cuándo es de reserva. Y entonces aparece algo muy interesante, y es que existe un almidón que es transitorio. Cuando digo que existe y cuando digo que es interesante, es porque seguramente en el ejercicio agronómico de manejar los cultivos
pues de pronto nosotros podemos recordar fácilmente que el almidón es de reserva, pero quizás no tengamos tan claro que hay un almidón que es transitorio, es decir, hay un almidón que se puede formar a través de los fotoasimilados que la planta va construyendo en el proceso de fotosíntesis, pero que si la planta tiene una demanda energética en el momento y requiere de carbohidratos simples para poder cumplir una función específica, ese almidón que se formó recientemente en el árbol se puede desglosar para llevar a carbohidratos simples y poder cumplir esa función específica en la planta. Esto quiere decir que no todo el almidón que la planta sintetiza es de reserva. Una parte de ese almidón puede ser transitorio. Y ahí en la primera imagen arriba, donde vemos el almidón transitorio, vemos que están comparando el día y la noche. Entonces, eso también, con algunos antecedentes de literatura y en la revisión que se hizo para poder entender un poco mejor este proceso, encontramos que en aquellos lugares donde la luminosidad es muy baja, la mayoría del almidón que la planta fabrica es de reserva. Y eso es fundamental, porque significa que donde la planta tiene mejor luminosidad, tiene mejor temperatura y tiene una actividad fotosintética más activa y más permanente, pues claro, ya puede fraccionar más fácil el almidón que es de reserva y el almidón que es transitorio y así mantener el metabolismo constante. Y si en una floración o en un llenado de los frutos requiere carbohidratos, pues ese almidón transitorio va a entregar parte de esos carbohidratos. En zonas de baja luminosidad y con baja temperatura, como gran parte del almidón es de reserva, entonces, claro, la planta lo almacena, pero para esos momentos específicos donde requiere los carbohidratos simples, seguramente la planta va a demorar más en traslocar esos fotoasimilados porque la baja luminosidad y las temperaturas bajas hacen que el metabolismo también vaya más lento. Entonces, esto también puede ayudar a explicar un poco por qué el aguacate sembrado en zonas de mayor altitud, donde la luminosidad es más limitada y donde hay momentos en el día que la temperatura baja tanto, esa translocación de azúcares es más lenta y por eso muchas veces las floraciones son en menor proporción y el proceso de cuajamiento y de retención de fruto también se puede ver más limitado que cuando tenemos unas condiciones ambientales diferentes. ¿En qué partes distintas de la planta se puede encontrar el almidón? Entonces nosotros podemos encontrar almidón almacenado en los cloroplastos directamente en las hojas, pero algo acá interesante es que una vez el almidón va perdiendo su estructura y va generando carbohidratos simples o disacáridos, en este caso, por ejemplo, la sacarosa tiene transporte de larga distancia, o sea que el almidón que se almacena en los cloroplastos puede desglosarse, se convierte en azúcares más simples y desde la hoja se puede traslocar a donde están los vertederos. En el apoplasto, directamente ya llevado a la fruta como tal, ¿cierto? A las estructuras reproductivas, pero en este caso hablando de la fruta, que en este caso, aunque el ejemplo es en uvas, lo podemos trasladar también al aguacate, podemos encontrar almidón, pero ese almidón de reserva pues va a ser útil para todo lo que implica la vida y anaquel de la fruta y todo lo que implica el proceso post cosecha de la fruta, el que conserve la calidad organoléptica, que las concentraciones de carbohidratos que tiene esa fruta, de lípidos, de vitaminas y demás, pues de alguna manera se pueda conservar durante más tiempo. Ese es como parte del rol que puede cumplir el almidón ya en la fruta. Y hay otro almidón que se puede almacenar en la madera del árbol, en todo lo que es el tronco, que no son estructuras verdes, pero que allí también se puede almacenar ese almidón y que ese almidón seguramente puede ser usado precisamente en esos momentos en donde se requiere recuperar el árbol después de una cosecha fuerte, pero entonces es un almidón que la planta no va a usar de forma inmediata. Es un almidón que tiene como función principal efectivamente ser de reserva y otorgarle al árbol la posibilidad pues de extraer de ahí algunos azúcares que va a necesitar en un nuevo proceso, digamos, de crecimiento vegetativo o entrar a una nueva fase reproductiva. Pero adicional, también se encuentra almidón de reserva en las raíces y acá pues también tiene mucho que ver la demanda de los fotoasimilados o la prioridad que tienen esas estructuras, digamos que se pueden estar dando de forma múltiple en el árbol, cuál es la prioridad que tienen sobre los fotoasimilados. Y para el aguacate se tiene la claridad de que cuando en aguacate hay frutos en crecimiento, hay flores
y hay brotes vegetativos y hay crecimiento de raíces, la prioridad la tienen las estructuras reproductivas. Es decir, hacia las raíces puede acumularse el almidón y se pueden llegar azúcares allí a sintetizar almidón, pero la prioridad cuando hay un momento de floración la tienen las estructuras reproductivas, porque para el árbol es muy importante que esa fruta quede con buenas reservas de carbohidratos. Entonces, esto también nos ayuda a entender el por qué puede tener un papel preponderante el almidón a nivel, digamos, reproductivo en el aguacate. Acá voy a ir un poco más rápido porque por cuestiones de tiempo quiero llegar como a los estudios que hemos hecho. Eh, Acá simplemente trato de decir que el almidón entonces como carbohidrato de reserva y que posibilita obtener energía para la planta, pues en procesos de fotorrespiración, que son procesos que se dan bajo unos cambios de tipo ambiental y que obligan a la planta a tener que obtener ATP de eso que ya fijo a través de la fotosíntesis, pues muchas veces la posibilidad que tiene la planta de no sufrir por un estrés abiótico de una manera tan drástica también está determinada por la cantidad de carbohidratos de reserva que tenga, porque eso le va a facilitar obtener energía en esos momentos cruciales donde hay una condición de estrés, digamos, abiótico. Y acá esta parte es importante porque se tiene también determinado que el almacenamiento a largo plazo del almidón se localizan los amiloplastos, como lo veíamos ahorita, y que son muy evidentes, digamos, esas reservas de almidón en órganos de almacenamiento no fotosintéticos, como los tubérculos, en el caso, por ejemplo, de la papa, las raíces, los cotiledones, los endospermos y las semillas. Entonces, al nosotros pensar en la flor del aguacate y más en estado femenino, como la estamos viendo en la imagen, que queda muy en evidencia el ovario de la flor, ese ovario de la flor que a futuro va a ser parte de ese fruto que va a estar en crecimiento, pues tiene que acumular reservas. Y por eso las concentraciones de almidón en el ovario de las flores del aguacate se ha demostrado que tiene relevancia en la polinización y en el cuajamiento. ¿Qué antecedentes teníamos nosotros? Entonces, hay estudios que nos hablan que las reservas en los ovarios de las flores, reservas de almidón, tienen que ver con los procesos reproductivos en aguacate. Y específicamente, por ejemplo, acá se hicieron cortes de diferentes partes de la flor de aguacatejas y se les evaluó la concentración de almidón a través de la técnica de densidad óptica, o sea, contar cuántos gránulos de almidón se encontraban a nivel celular en esas diferentes estructuras. Y dentro de las conclusiones es que el contenido de almidón de la flor podría considerarse como un prerequisito para asegurar la fecundación y el posterior desarrollo del fruto. Entonces, si hablamos de prerequisito, estamos hablando de que es algo que se tiene que dar para que la calidad de la flor mejore. Y recuerden que al principio les estaba hablando de la calidad de la flor. Entonces, parte de mejorar esa calidad de la flor es tratar de garantizar que hayan buenos contenidos de almidón en el ovario de las flores. Otro documento que también fue útil para nosotros seguir entendiendo este proceso es cómo las reservas de almidón en los pistilos de las flores en antesis, o sea, en la apertura de la flor, condicionaba también el destino que finalmente iban a tener esas flores. Y era la imagen que les mostraba en alguna otra diapositiva. Ellos en la investigación, tomando flores en antesis y luego, una vez la flor se cerraba, determinando cuáles flores se caían y cuáles flores permanecían en el árbol, determinaron que las flores que menos se caían tenían mayores contenidos de almidón y que las flores que se caían tenían menores contenidos de almidón en el ovario de la flor. Entonces, dentro de las conclusiones que ellos obtuvieron era que la relación entre el contenido de almidón en el ovario y la capacidad de cuajado de la flor tiene una correlación dentro de todo ese tema de las reservas para garantizar que la flor no se caiga y que esos frutos pequeños que apenas empiezan a crecer tampoco pues tuvieran una caída. Lo que nosotros nos planteamos, y este pues fue uno de los estudios que logramos adelantar, era encontrar o aproximarnos al estudio de la relación entre la concentración de almidón en el árbol y su efecto en la retención de frutos. Nosotros evaluamos almidón en diferentes partes del árbol, en las raíces, en la madera del tronco, en los brotes de crecimiento, pero quisimos buscar la manera de poder medir el almidón en los ovarios. Y entonces nosotros encontramos, también apoyados por el doctor Samuel Salazar, que lastimosamente falleció en la época del COVID, pero que es toda una autoridad en términos de aguacate, más de 150 artículos publicados, casi que todos hablando de aguacate.
nos hizo la sugerencia cuando estábamos conversando con él acerca de esta propuesta de plantear una escala que ya otros investigadores en algún momento habían usado para determinar las concentraciones de almidón en los ovarios y que lo pudiéramos hacer in situ, es decir, en campo, y que los agrónomos también pudieran tener esta estrategia para poder llegar a estimar precisamente esas concentraciones de almidón. Entonces nosotros definimos una escala de niveles de almidón donde manifestábamos que un nivel alto de almidón genera una tinción fuerte del ovario de la flor, un color marrón, cuando hacíamos tinción con Lugol, que es un yodo, ¿sí? Los niveles medios, como ustedes ven en la imagen, pues marcaba una tinción pero más leve, y ya los niveles bajos, pues prácticamente que no se presentaba tinción. Entonces nosotros basados en esta escala, hicimos una evaluación donde, como ustedes ven en la imagen, la zona que dice Villa María, que son las barras oscuras, es una zona donde se sembraba aguacate a 2.400 metros sobre el nivel del mar. La zona de Aranzazu, que son las barras blancas, es una zona a 1.900 metros. Entonces hay una diferencia altitudinal de 500 metros. E hicimos cortes de los ovarios de las flores, mirando la apertura en estado femenino de la flor, extraíamos el ovario, hacíamos el corte del ovario y hacíamos tinción, y eso lo repetimos con muchas flores en campo en ambos huertos, y lo que encontramos es que los mayores niveles o dentro de la escala de concentración de almidón, los niveles altos solamente se encontraron en la zona de los 1.900 metros. Mientras que los niveles más bajitos de almidón en los ovarios de las flores los encontramos en la zona de mayor altitud, a los 2.400 metros. Entonces, esto nos fue, digamos, guiando para de pronto inferir que en esas zonas de mayor altitud, donde la luminosidad es restringida, donde la temperatura es más baja, pues al árbol le cuesta más dirigir esos fotoasimilados a estructuras reproductivas como la flor en este caso. Y en un trabajo paralelo donde nosotros hicimos conteo de los frutos y evaluamos la retención de frutos a través del tiempo, encontramos que en la zona donde mayor cantidad de frutos se retuvieron en ese primer periodo que es crítico en aguacate, que son los primeros 90 o 120 días, la mayor retención se obtuvo en Aranzazu, que es la zona de los 1.900 metros. Entonces esto validó que flores con mayores concentraciones de almidón podrían generar una mayor retención de frutos. Aquí hay que aclarar que la retención de frutos hasta el final, hasta el momento de la cosecha, no va a depender solamente de esas reservas que tenga la flor. Obviamente que de aquí en adelante va a depender del manejo agronómico que se le dé al cultivo, de que no haya un estrés abiótico que pueda generar abscisión de los frutos y demás, pero ya nos aproximábamos a entender un poco el proceso. En Colombia, algunos asesores técnicos que trabajan en aguacate han venido haciendo tinción en otras estructuras del aguacate. Entonces, toman brotes vegetativos, brotes en crecimiento, hacen los cortes y hacen tinción. Y estas muchas veces son las imágenes que se obtienen, donde se logra evidenciar una concentración alta de almidón en los brotes, evidentemente porque hay unas estructuras a nivel celular que pueden albergar ese almidón. Pero la crítica constructiva que en algún momento se ha hecho es que, considerando que el almidón no se trasloca, es muy difícil inferir que porque los brotes tengan altas concentraciones de almidón, automáticamente las flores van a tener altas concentraciones de almidón. Esto puede servir de diagnóstico y de aproximación para saber si el árbol está haciendo, digamos, una concentración o está acumulando unos muy buenos carbohidratos a partir del proceso fotosintético, pero difícilmente nos permite inferir si esas concentraciones de almidón en los brotes automáticamente indican concentraciones altas en las flores. Esto es parte de lo que también se hace en campo, incluso las frutas las abren y hacen tinción. Obviamente que no es un proceso de laboratorio con unos parámetros de calidad muy, digamos, bien definidos y en unas condiciones más controladas, pero pues digamos que son estrategias o son metodologías que se aplican en campo y pues que con la importancia que está tomando el tema de los carbohidratos de reserva en aguacate, pues muchos agrónomos han empezado a implementar estrategias de tinción en campo para poder inferir si la planta está teniendo un buen estado, digamos, fotosintético, si la planta está haciendo buena fotosíntesis y si la planta está generando unos buenos carbohidratos. El año pasado tuve la oportunidad de acompañar un proceso en campo y por acá ya nos vamos acercando al final de la presentación,
donde en un lugar específico a 2.200 metros de altitud, con un grupo empresarial importante en Colombia que siembra aguacate, quisimos establecer el posible efecto que podría tener un bioestimulante a base del extracto del alga Durbilea antártica en mejorar, si este bioestimulante a base de esta alga podría mejorar las concentraciones de almidón en los ovarios de la flor. Y claro, tuvimos que desglosar claramente la composición del producto, qué es lo que puede hacer Durbilea antártica como aportante a ese proceso, digamos, de mejorar de pronto la fotosíntesis o de ayudar a distribuir esos fotoasimilados. Entonces aquí describo rápidamente los tratamientos. Se aplicó el bioestimulante en 3 momentos diferentes: diferenciación de los ejes secundarios de la flor, una segunda aplicación cuando el 50% de las flores estaban abiertas y una tercera aplicación cuando el fruto estaba en estado cerillo, que es como en estado fósforo, o sea, el fruto muy pequeñito ahí adherido todavía al árbol. Ahí se hizo la tercera aplicación y ya el tratamiento del testigo, que era lo que hacía la finca o el huerto, que consistía en un manejo de nutrición foliar para sostener esa fruta y mejorar la polinización. Cuando nos adentramos en la composición de lo que el extracto de Durbilea antártica aportaba en el bioestimulante, pues encontramos fitohormonas en algunas concentraciones, digamos, reducidas, pero lo que más llamaba la atención era carbohidratos ya sintetizados y algunas vitaminas y aminoácidos que permitían, pues, inferir que podía mejorar la capacidad que el árbol tenía de hacer fotosíntesis y por ende de poder trasladar esos fotoasimilados para los ovarios de las flores. Entonces nos tratamos de enfocar mucho en mirar con detalle la composición del bioestimulante. Y algo muy importante que encontramos es que dentro de los aminoácidos que estaban presentes en el producto, y aparte que el producto contaba con un aminograma que permitía saber la concentración de los aminoácidos que tenía, encontramos que estos aminoácidos, alanina, glutamato, glicina, ácido aspartico, tirosina, tienen que ver con la síntesis de sacarosa y la sacarosa tiene que ver con la síntesis de almidón. Entonces encontramos, como yéndonos hacia atrás en el proceso, que seguramente muchos de los aminoácidos que estaban presentes en el producto podrían favorecer la construcción o la síntesis de sacarosa y a su vez la síntesis de almidón. Y encontramos también que para formar esa sacarosa se requiere glucosa, fructosa y al final eso puede ayudar a formar también almidón cuando la sacarosa la planta no lo usa de forma inmediata. Y estos carbohidratos también estaban presentes en el bioestimulante. Luego nos dimos a la tarea de conocer los antecedentes de Durbilea antártica y esto nos permite llegar a una conclusión que se les va a explicar en un par de minutos. Y es, primero, Durbilea antártica por su composición puede aumentar el contenido de clorofila y la actividad de la nitrato reductasa, que es la que permite fijar parte del nitrógeno que la planta absorbe. O sea que por ende esto puede mejorar la actividad fotosintética del árbol. Precisamente se han encontrado también antecedentes donde Durbilea antártica puede aumentar la eficiencia del fotosistema 2 y la producción de fitoquímicos, reducción en la manifestación de síntomas por virus fitopatógenos, aumento en el contenido de aminoácidos en las uvas y en la concentración de alcoholes y ésteres superiores en los vinos, niveles relativamente altos de polisacáridos y específicamente en algas extraídas desde Nueva Zelanda. Se encontró que la composición era de 60% de carbohidratos, 5% de proteínas, 1% de lípidos, o sea que si el alga ya proporciona carbohidratos, lo que la hipótesis nuestra es que si ya se le está colocando carbohidratos a la planta a través de un bioestimulante, pues la planta los podría usar rápidamente en traslocarlos a donde la planta lo necesita. Y presencia de metabolitos secundarios como fluorotaninos, polifenoles, que cumplen algunos de ellos funciones antioxidantes y otros cumplen funciones mejorando pues, la parte de los pigmentos y la eficiencia fotosintética. ¿Qué resultados obtuvimos nosotros haciendo el mismo proceso? Haciendo cortes de los ovarios de las flores en estado femenino, haciendo tinción, y lo que encontramos es, determinando que las barras verdes corresponden al bioestimulante, es que los niveles más altos de almidón encontrados en las flores corresponden a aquellos árboles que se trataron con el bioestimulante y que los niveles más bajos de almidón corresponden al tratamiento del huerto de la finca, que consistía simplemente en aplicaciones foliares de nutrientes, pero no consideraron, por ejemplo, bioestimulación. Y ahorita que está tan de moda la bioestimulación, pues obviamente son resultados relevantes para el manejo de los cultivos de aguacate en Colombia. Y cuando miramos el número de frutos, la retención 30 días después de la antesis
fue mejor en donde se aplicó el bioestimulante y la retención de los frutos 60 días después de la aplicación del bioestimulante también fue mejor, precisamente en donde se hizo este tratamiento, encontrando que la planta mejoró de alguna manera su actividad. Entonces, finalmente, ¿qué le preguntan a uno en campo? Porque muchas veces uno cuenta esta historia, habla de las concentraciones de almidón en los ovarios de las flores, pero los productores, los agrónomos le preguntan a uno, ¿y yo cómo hago para aumentar las concentraciones de almidón en las flores? Y pues nosotros sabemos que no hay productos comerciales que digan 100% almidón, 80% almidón, no existen, digámoslo así, comercialmente hablando. Entonces, ¿qué parámetros podríamos tener nosotros con base en estos resultados y en los antecedentes que ya existen? Primero, que hay un papel determinante de los factores ambientales, sobre todo en la disponibilidad de luz para la translocación de los fotoasimilados y para la formación o la síntesis de esos fotoasimilados y las partes de la planta donde se ubican esos fotoasimilados. Lo segundo, que la distribución de los fotoasimilados en las diferentes estructuras va a depender en parte del manejo agronómico que se dé también. Entonces, por un lado están los factores ambientales, pero por otro lado están también las podas, el manejo nutricional, la sanidad vegetal, porque también esto puede condicionar en un momento determinado la distribución de los fotoasimilados. Y un hallazgo, digámoslo así, bueno, nos animamos a inferir también esto, y es que todo lo que ayude a mejorar y a sostener la actividad fotosintética del árbol, por ejemplo, como con el uso de bioestimulantes, podría ayudar a que haya una mayor concentración de almidón en los ovarios de las flores. Hoy en día los bioestimulantes están de moda, muchas empresas comerciales están trabajando bioestimulantes en aguacate y muchos de ellos están muy ligados a mejorar la actividad fotosintética de la planta, seguramente buscando también a futuro una mayor retención, una mejor productividad, pero entendiendo un poco la parte pequeña, digamos, de la historia, mejorando las concentraciones de almidón en los ovarios de las flores. Esa es mi intervención. Quedo entonces atento a comentarios, a preguntas. Muchas gracias. Juan Sebastián, muchas gracias por la presentación. Yo creo que fue una presentación bastante interesante desde el punto de vista de productividad. Yo creo que muchos de nosotros fue un buen repaso de la parte de análisis de parte reproductiva, de lo que es flores, todo eso es bien interesante considerarlo porque ya que es la cuota inicial para obtener los frutos, ¿no? Todo lo que envuelva la fisiología de la flor, obviamente, como parte del proceso fisiológico que tienen las plantas previo a la productividad. Entonces, bueno, quien tenga preguntas, los micrófonos están abiertos, solo levantar la mano y hacer la pregunta a Juan Sebastián o a través de nuestro chat. A ver, ¿alguien se anima por ahí? Bueno, yo tengo una pregunta, Juan Sebastián. Bueno, de alguna manera tú tocas el tema de la relación fuente-demanda, ¿no? Porque, pues bueno, todo ese flujo de asimilados entre lo que es la hoja y obviamente todo lo que envuelve eh, ese aporte de asimilados hacia las estructuras reproductivas es muy importante en aguacate. ¿Tú de casualidad tienes referencia más o menos cuál es el porcentaje o el coeficiente de conversión de esos fotoasimilados que se envían hacia las estructuras reproductivas? Doctor, no, un dato concreto no. Yo sí sé que hay documentos y hay trabajos donde se han tratado de aproximar a ese porcentaje. También sé que sí han logrado definir cuál es la prioridad que tienen las diferentes estructuras para captar o recibir esos fotoasimilados, pero en un porcentaje específico no. Lo que más concluyen estos trabajos y estas investigaciones es que donde hay presencia de flor y de frutos pequeños, esa es la prioridad. En una de las imágenes que mostraba de cómo se distribuían esos fotoasimilados, veíamos que casi un 30 o 40% de lo que la planta fabricaba con existencia de inflorescencias, un 30-40% iban a esas inflorescencias y el restante se distribuía en los brotes de crecimiento y seguramente hacia otras partes del árbol, pueden ser las raíces u otras estructuras ya alejadas de esa estructura reproductiva. Pero si hay predominancia en aguacate,
por esas estructuras que tienen la flor y consecuentemente las que tienen la semilla y el fruto en crecimiento. Esa es la que tiene la prioridad. Ok, muy interesante porque recordando un poco para los que quienes nos escuchan la parte de la fisiología de planta perenne, parte de una premisa, ¿no? Que en general las plantas perennes, su prioridad no es la producción de frutos, eso lo hace el proceso agronómico, ¿sí? Por lo tanto, la prioridad de una planta perenne es sostener raíces, tallos y hojas. Por lo tanto, todo el excedente que queda digámoslo así, de la respiración de mantenimiento se desvía a lo que tiene que ser productividad. Entonces, eso es un dato muy importante que nos da Juan Sebastián. Bueno, continuamos. Oranis, bienvenido, tu pregunta. Hola, hola, buenos días, muchas gracias. Juan Sebastián, una pregunta. ¿La aplicación de esos bioestimulantes que se usaron en esos experimentos era foliar o era vía raíz? O sea, ¿era aplicación por aspersión foliar o vía raíz? Te lo pregunto porque yo trabajé en dos empresas en Brasil creando bioestimulantes y bueno, siempre hubo la discusión referente a si la absorción vía foliar era un poco más eficiente para la distribución de esos bioestimulantes en plantas de cultivo. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros hicimos las aplicaciones foliares porque el mismo diseño, digamos, la fabricación del producto y la composición del producto implicaba que había una mejor absorción y, digamos, una mejor recepción por parte de la planta de toda la composición del bioestimulante vía foliar. Esta misma empresa tenía otro bioestimulante procedente de otra alga que era Eclonia maxima, con unas concentraciones, por ejemplo, de auxinas muy altas. Entonces, el Sí. objetivo de ese bioestimulante era enraizar y ese sí permitía desde la misma empresa la opción de aplicarse vía raíces o vía foliar, dependiendo del propósito que se quisiera cumplir. Pero el bioestimulante específicamente que se usó en ese trabajo es de uso foliar y así lo asperjamos nosotros en los árboles. Sí, es que por lo menos esos bioestimulantes que aumentan la productividad, aumentan la parte vegetativa, es como ponerle una inyección en la vena a la planta porque se lo aplicas en la hoja y va directamente al objetivo que uno quiere, que es la estimulación, justamente la promoción de ese crecimiento vegetativo en este caso y que al final se traduce en un aumento en la productividad de la planta. Muchas gracias. A usted, doctor Oranis, por la pregunta y quisiera como complementar algo de lo que decía el doctor Ausique hace un momento. Y yo creo que de pronto la particularidad que también hay en aguacate es la excesiva floración. Yo creo que en especies perennes y en frutales, si bien como lo mencionaba el doctor Carlos, hay una prioridad por sostener hojas, raíces y como la parte de la madera también, digámoslo así, en el árbol, la particularidad que hay en aguacate es que hay momentos donde la floración es tan abundante que yo supongo que hay que fraccionar parte de esos fotoasimilados para poder sostener esa flor y supongo que también de ahí es que una gran parte de esa flor se caiga, porque no hay suficientes recursos para poder garantizar que la mayoría sea bien polinizada, haya cuajamiento y posteriormente haya retención de fruto. Entonces debe ser como una sinergia entre ambas cosas, ¿cierto? Poder regular de alguna manera hacia dónde van los fotoasimilados en árboles como estos, pero considerando que la demanda es muy alta cuando hay floración, porque las floraciones son exuberantes. Y adicional, otro fenómeno que estamos viendo en Colombia muy ligado a eso es que la vida útil de los árboles está siendo muy corta. Y todo eso está como que asumiéndose que es por el desgaste del árbol energéticamente hablando, al tratar de sostener floraciones frecuentes, llenado de frutos frecuentes y que todavía no se ha encontrado la manera de recuperar los árboles para alargar esa vida útil, como en otros países que las plantaciones duran 20, 25 años. Acá fácilmente se están haciendo socas o reemplazos del árbol a los 12, 13 años, porque ya los rendimientos empiezan a bajar y seguramente es parte de la respuesta ambiental de los árboles a nuestras condiciones. Ok, bien interesante eso que mencionas, Juan, porque, bueno, yo estaría esperando, primero, el aguacate se comporta en términos de floración como lo que es la planta de cacao, ¿no? Porque el cacao generalmente tiene una emisión entre 3.000 a 4.000 flores, ¿sí? Obviamente hay que pensar que en el caso del cacao son cauliflores, entonces es una planta cauliflora que no tiene como utiliza otras ramas para obtener los frutos o las flores
Y interesante porque yo quería saber si de pronto en las condiciones de Colombia esos aguacates se comportan con si hay una respuesta bienal a la productividad. En otras palabras, si hay esos altos y bajos de productividad ah, cada año, ¿sí? Como pasa quizás en café. En café tenemos altas productividades por un año, el año siguiente viene baja, pero está asociada a esa recuperación fisiológica producto del desgaste que tenía o que generó el año de alta productividad. Muchas gracias. Yo creo que en alguna parte de la presentación lo mencionaba precisamente eso. Nosotros en Colombia no tenemos documentado con qué tanta frecuencia se puede dar esa alternancia en la producción o esa bianualidad, porque en Colombia podemos tener casi que lo que está estandarizado son dos floraciones, una de mayor intensidad que la otra. Uno sobreentiende que si hay más flores en una época, ahí podría haber más fruto y que la floración siguiente, si tiene menos flores, va a tener menos fruto, pero esa es la constante en Colombia. Al año siguiente el comportamiento es igual, una floración abundante que se supone genera más frutos y luego una floración de menor intensidad con menor cantidad de frutos. Entonces, primero no es anual, que ese es como el primer detalle. Y lo que se trata de hacer es, digamos que algunas fincas se han tomado como el papel y la tarea de tratar de equilibrar las floraciones, tratando de reducir un poco la intensidad de la primera para que sea más equilibrada la primera floración y la segunda, y que el bajón en número de flores y en número de frutos no sea tan drástico en el mismo año, en el primer semestre versus el segundo. Pero eso ha sido difícil porque una de las estrategias que han usado es usar reguladores de crecimiento para inhibir la generación de brotes, ¿cierto? Con destino reproductivo. Pero sabemos que cuando las aplicaciones de reguladores de crecimiento son acumulativas, uno puede generar un desorden también en el árbol y que el árbol ya luego poder expresarse vegetativamente o a nivel reproductivo, pues le puede tomar más tiempo. Entonces eso no se ha logrado estandarizar pues porque a la final también el árbol responde al estímulo ambiental. Entonces en Colombia se tienen dos floraciones, una más intensa, otra de menor intensidad, pero no se ha logrado medir y documentar, digamos, con propiedad en 4 o 5 años qué tanta variación hay en la producción de los árboles. Puede que el productor lo vea, pero eso no se ha documentado. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta en el chat? Quienes nos acompañan en nuestra sala Zoom. Bueno, yo creo que todo el mundo está atento. Yo creo que en el salón de clase yo creo que van a salir las preguntas, profe. Entonces, no se preocupen por eso. Bueno, de todas maneras, reitero mi agradecimiento a Juan Esteban y a la comunidad que nos acompañó el día de hoy por su participación. Un trabajo bastante avanzado, diría yo desde mi punto de vista. Yo creo que es bien interesante todo lo que se hace en aguacate, ya que es un commodity muy importante. Inclusive yo que ahorita estoy trabajando en los Estados Unidos, vemos el aguacate como con una alta probabilidad de expansión, sobre todo en esta zona de Florida, lo que se viene consolidando en California y en algunas partes de Texas, cercano a México. Entonces yo creo que es bien importante documentar esas informaciones en países como Colombia, que tienen unas peculiaridades en los temas ambientales y en la interacción planta-ambiente. Entonces, agradecerle a Juan Sebastián, a todo el equipo ahí de la Universidad de Caldas por su tiempo, su disposición y bueno, nuestra red siempre estará abierta, ya como todos ustedes saben, a través de email, nuestras plataformas de redes sociales, X, Facebook, estamos divulgando varias de nuestras actividades. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.